Vamos a ir ya mismo entonces a la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 6, la conversión de Saulo. Saulo no se convierte en Pablo, a veces se oyen estos argumentos. Saulo tenía dos nombres, un nombre romano, en esa época se estilaba, y un nombre hebreo, Saulo hebreo, de Saúl, por el rey Saúl, del Antiguo Testamento, y Pablo, el nombre romano o greco-romano. Simplemente tenía dos nombres, pero hay una conversión de Saulo o de Pablo. ¿Sí? Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 6. Yo les voy a leer, ustedes anótenlo, lo voy a hacer un poquito dinámico. Hechos 26. Anótenlo, hermanos, después sé que ustedes van a volver. Espero, ruego a Dios para que vuelvan a la palabra, que volvamos a la palabra. 26, 9 a 12, yo se los voy a leer. 26. Estamos en Hechos. Dice la palabra de Dios: yo ciertamente había creído, está hablando el apóstol Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este era el corazón de Pablo, de Saulo, en un momento de su vida. Pastor, ¿por qué dice que Pablo torturaba? Porque lo que leímos recién. Le infligió un sufrimiento para hacerle blasfemar el nombre de Jesús. Era un perseguidor de la iglesia. Le voy a leer Filipenses 3. Filipenses 3, 5 y 6. Anota, hermanos, por favor. Filipenses 3, o la epístola de los Filipenses. Él estaba orgulloso. Cuando nosotros no creemos en Dios, cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos volvemos jactanciosos y orgullosos. Creemos en nuestros honores, en nuestros títulos, en nuestra fama, en nuestro poder, en nuestras fuerzas, en nuestros logros. Le podemos seguir sumando. Hacemos jactancia de nosotros mismos, porque estamos orgullosos. El orgulloso dice: yo puedo solo, yo puedo conseguir lo que quiera, lo único que me falta a mí es esforzarme. Y cuando se le dice todo lo que has conseguido, wow, todo lo que tenés, él dice: y lo he conseguido con mi esfuerzo. Porque no hay una ecuación, no entra en la ecuación del incrédulo: esto lo tengo porque Dios me lo dio. Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario, que Él, no hay nada que no tengamos que nos venga de Él. ¿De qué se jactaba Pablo o Saulo? De su linaje. ¿Se siguen hoy jactando la gente del linaje? Sí. Y de acuerdo a los que no son del linaje los dejan afuera, ¿no? O dicen: estos no son pura sangre. Lo vemos mucho en los sajones, ¿no? En todo lo que sea sajón, más que nada, ¿no? Europeo por ahí. Pero todos están, los que no son de mi linaje. Y el apóstol Pablo decía: aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, era un fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Wow. Saulo pensaba que podía ser salvo por obras, por sí mismo. Este corazón, no muy diferente al corazón de ustedes, hermanos, y el mío cuando estábamos lejos de Dios. Por eso no nos asombramos y no decimos, wow. Porque era un corazón que no estaba transformado por el poder de Dios. Sin embargo, este corazón fue transformado por el Señor. Y nos transforma, y lo transforma en una nueva criatura, como nos transforma a nosotros cuando creímos en Jesús. Porque el Señor, cuando transforma los corazones, cambia vidas, cambia deseos, cambia anhelos, cambia planes, cambia conductas, cambia acciones, cambia la disposición. Seguramente buscábamos cosas que dejamos de buscar, amamos de una manera que antes no amábamos, seguramente un poco mejor, con un corazón transformado por el Señor. Estamos en los versículos 1 al 6 en capítulo de los Hechos, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, y dice así la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El camino era el camino de Dios, el camino de los cristianos, los del camino se le decía. Los trajese, hay presos en el griego, en el original es atados y encadenados. Atados y encadenados. ¿Sí? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Una porción de la palabra que por lo menos a mí cada vez que la leo y le pongo esa atención me conmueve, ¿no? Respiraba amenazas, dice, respirando a una amenaza sin muerte. Exhalaba violencia, respiraba, exhalar violencia, exhalar ira. Hay una metáfora acá, ¿no? Nosotros respiramos y es vida, porque nosotros si no respirásemos no podríamos vivir. Parece que es un fundamento de nuestra vida poder respirar, y que Dios nos da la capacidad de respirar para poder vivir. El fundamento de la vida de Saulo era matar gente. Se había vuelto el sentido de su vida. Lo que lo mantenía vivo era perseguir a la iglesia y matar santos. Estaba lleno de prejuicios. Su forma de vida y su único propósito era exterminar. Anote, por favor, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él había entendido que se había equivocado.
respiraba y tenía sed de sangre. Terminó siendo enviado por Dios para cumplir la misión de Dios y fue separado por Dios para enviarlo a predicar su palabra. Esa palabra que por medio del Espíritu, por la inspiración divina, hoy seguimos leyendo. Porque son el fundamento de la doctrina cristiana. No había nada en Saulo que pudiese parecer o que nos daba alguna pauta de que iba a ser un hombre de Dios. ¿Les ha pasado de mirar a alguien y decir, este o esta, qué difícil, no creo que llegue a ser del Señor? Y uno tiene un prejuicio. Porque salimos a juzgar y vemos tanta maldad, no podemos ver nuestra maldad, pero vemos tantas maldades y decimos, hermanos, prediquemos el Evangelio a toda criatura. Aún aquellos que nos parezca que no van a ser de Cristo, que cuando yo llegue me va a pegar un palo y me va a decir, andate de acá, que es posible que pase. Aún en ese sentimiento, en esa creencia que nosotros armamos en nosotros, ahí no le llevo la palabra. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? Llevemos la palabra a todos. Al que está tirado en la calle, al borracho, al adicto, al que está destruido. A veces es más fácil llevarle la palabra a alguien que sabemos, bueno, por lo menos no nos va a meter una tocada. Y sin embargo, el Señor nos manda a todos, id y hacer discípulos. No nos da unos lugarcitos. A todas las naciones, es decir, a todos. A veces por temor, ¿no? Nos cuesta acercarnos. Cuando usted se acerque a alguien, ore. Y el Señor lo va a proteger para llevar esa palabra que sale de la boca de los santos, de nosotros. ¿Sí? Pero solo la gracia de Dios pudo hacer que este corazón sea transformado. Una gracia, un favor inmerecido, gratuito, un regalo, gratuito. Usted no tiene que hacer nada. Usted solo debe creer en Jesús para obtener salvación, para saber que cuando usted no esté en este mundo y muera, usted va con Cristo para toda la eternidad. Y cuando estamos acá en la tierra, Él nos protege, nos guía con su Espíritu y nos bendice y nos manda a hacer una tarea. Dios quiere que creas en Él para transformar tu corazón y otorgarte vida eterna. Un poquitito más adelante, Hechos 9:15. Le está hablando el Señor a Ananías, que fue a verlo después que Saulo se convirtió a Damasco. Y mire lo que le dice el Señor. El Señor le dijo, ve a Ananías. Porque ¿qué dijo Ananías? Pues Señor, este batón mataba a la iglesia. ¿Cómo me mandas? Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Está listo para padecer por el nombre de Jesús? Es muy fácil estar acá sentados, venimos bien limpitos, bien vestiditos, respetando, ¿no? Por supuesto, está bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que meternos en el barro? Ya sin corbata, ya sin saco. Porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Estamos listos para padecer por el nombre del Señor? Yo la verdad que no siento que estoy padeciendo, pastor. Hable con el Señor.
El santo padece por el nombre del Señor. Estoy tan cómodo. Ningún santo, ningún apóstol, en la palabra de Dios, ningún discípulo tuvo una vida muy cómoda. Yo estoy tan cómodo. Gloria a Dios. El Señor bendice, ¿eh? Esto no quiere decir que tenemos que andar en casa, no, es más, tenemos la promesa. Ustedes saben a la comodidad que yo me estoy refiriendo. Pero ¿sabe qué pasa? Somos instrumentos cogidos en sus manos. Por medio del Espíritu, entonces el Señor que hizo, convenció a Saulo de pecado. ¿Podemos estar convencidos de pecado? Nosotros para llegar al Señor, para creer en Dios, tenemos que estar convencidos por medio del Espíritu de Dios que somos pecadores, que sin la cruz, que sin el sacrificio de Cristo y sin que yo crea en ese sacrificio del Señor, yo no voy a ser salvo, yo voy a un lugar de tormento. ¿Quién lo dice? Jesús. Gran parte de la palabra que trajo el Señor habló del infierno y no le vamos a creer. El Señor quiere que creamos en su Hijo Jesús. Saulo tenía una preparación grande, era adoctrinado, era un estudioso. Estuvo a los pies de Gamaliel, dice él, un rabino de la época, miembro del Sanedrín, de una fama, fariseo. Y él aprendió, y era un privilegio, y se jactaba de haber aprendido con Gamaliel. Pero a pesar de su preparación y conocimiento, Saulo no conocía a Dios. Versículos 3 y 4. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y un día andamos por la vida, trabajamos, vamos, venimos, pero un día Dios nos presenta su palabra. Saulo iba camino de Damasco. Nosotros podemos estar ahora mismo, vinimos acá al templo, o vamos por la calle, escuchamos una prédica, o viene el Señor, usa un instrumento en sus manos para que me traiga la palabra de Dios. Y quizás nos diga: ¿conoces a Jesús? ¿Sabés que Jesús murió en esa cruz para salvarte? Para que tus pecados sean perdonados para siempre. ¿Sabés que si te arrepentís y confías en Cristo, pones tu fe en Cristo, sos salvo? Él te otorga vida eterna y te transformas en su Hijo. ¿Cuál será la respuesta a ese llamado? ¿Cuál será la respuesta a ese llamado, hermano? Hoy te está llamando, ahora te está llamando. ¿Cuál será la respuesta a este llamado? Para los que estamos acá, seguramente ya respondimos al llamado y creímos en Cristo. Pero para los que escuchan y van a escuchar el mensaje por la gracia y la gloria de Dios, quizás estén en este momento recibiendo el mensaje y diciendo, y yo les pregunto, ¿cuál va a ser su respuesta? Porque nosotros sabemos a dónde vamos cuando no creemos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros, no, porque lo dice Jesús, lo dice Dios en su palabra. Romanos 3, anote por favor, carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Pero el Señor te encuentra, así como encontró a Saulo en el camino. El Señor te encuentra en una esquina, el Señor te encuentra en un negocio, el Señor te encuentra en tu trabajo, el Señor te quiere encontrar, el Señor va a tu encuentro. Quiere decirte que te ama, va a buscarte y te va a decir, te quiere decir que te ama. Te quiere decir que entregó su vida en esa cruz por vos. Porque de tal manera, por Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, ahí es un verbo, está en presente, para siempre, cree, todos los que van a creer, los que han creído, que tenga vida eterna, ¿no? Sea salva, no perezca. ¿En qué camino te encontró, hermano? Hermana, ¿en qué camino los encontró? ¿En qué camino me encontró? ¿Hacia dónde ibas? ¿Qué pensabas? Los que no creen en Dios, ¿en qué camino están? ¿A dónde van? ¿A dónde están yendo? ¿Qué estás pensando? Porque el Señor nos quiere, el Señor nos rescató, te quiere rescatar del poder de las tinieblas para llevarte a la luz de su Hijo Jesús. Esto lo dice la palabra en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 13. Él te sacó de la potestad de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Él te está buscando. Pero hay quienes endurecen su corazón y no entienden el llamado, no rechazan el llamado. Acompáñenme o anote Juan 5, capítulo 5 de Juan. Versículos 37 y 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Está hablando del Padre. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Wow. Jesús le está diciendo, a quien envió, que soy yo, ustedes no le creen. No me creen. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñan las Escrituras, las miran, saben que hay Dios. Y en el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Ven que hay una responsabilidad humana? Y no quieren venir a mí. Ustedes estudian, escuchan, les llega mi mensaje. Si no les llega por mi mensaje, por mi palabra, les llega mi mensaje por la creación, porque la creación da testimonio de mí. ¿Se acuerdan? Pero ahora no escuchan el mensaje y no quieren. Saben que hay una palabra de Dios, la niegan. Dios mío. Dudan. ¿Qué pasa cuando rechazamos a Jesús? Yo voy a ir, anoten, mi hermano, Mateo 10, capítulo 10, versículo 33. Y ya vamos tomando el camino de cierre, 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y fíjense el versículo anterior.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que pensar a entender que el Señor es amor, es puro amor, amor perfecto, pero es pura justicia. Usted podrá decir, no, yo respeto, ¿vieron? Cuando no, yo te respeto. Usted le habla de Dios, no, yo respeto, pero yo no creo. Usted está negando a Cristo y Él lo va a negar delante del Padre. Llevemos este mensaje, por favor. Porque después es demasiado tarde. Los hombres dicen mueren una vez. Está escrito que el hombre muera una vez y después del juicio no hay más nada. Si no creemos en Dios acá, hermano, donde Él nos envió a su Hijo en carne, no hay más oportunidades. Llevemos este mensaje. ¿Estamos llevando este mensaje? Saulo, ¿por qué me persigues? Hay una unión espiritual entre nosotros, los hijos de Dios, y Jesús, cuando creímos en Él. Y perseguir a un hijo de Dios es perseguir a Jesús. ¿Vieron que no dice por qué le persigues a mis discípulos ni a mis apóstoles? Me dice, ¿por qué me persigues? Es cosa grave para el Señor cuando ve que persiguen a sus hijos, cuando quieren perjudicarlos. Él nos ayuda, Él nos protege constantemente, porque a Él lo persiguen. ¿Por qué me persigues, Saulo? Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Porque era instruido en la palabra y creía en Jehová. Era judío, creía en Jehová, era el Antiguo Testamento. ¿Quién eres, Señor? Porque cuando vio ese resplandor que emanaba de la figura humana del cuerpo de Cristo, hubo 6 apariciones de Jesús a Pablo, en carne, en cuerpo, pero con un resplandor que cegaba, porque yo lo vi, dice. Porque no sabía bien. ¿Y por qué no sabía bien? Porque ya es judío. Dice, ¿quién era el Señor? Porque estaba medio cegado y dice, será un ángel, será Jehová. ¿Pero quién le habló? El Hijo. El que él creía por su tradición y su costumbre que estaba muerto. Que lo habían robado, porque dice hasta el día de hoy se está sabiendo y diciendo eso, que el cuerpo del Señor había sido robado porque le habían pagado los guardias. Para que digan que fue robado por sus seguidores. Y Saulo escucha la palabra de que él creía que estaba muerto, pero Cristo vive. ¿Quién eres, Señor? Cristo está velando por nosotros, hermanos, constantemente, porque Él quiere que más personas se arrepientan. La paciencia de Él no es tardanza, es para que se arrepientan más personas, para que lleguen al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le está diciendo, mira, si seguís luchando conmigo, si vos seguís negando el Evangelio con sus señales, con su poder, con su evidencia tan clara, si seguís negando el Espíritu, la obra del Espíritu, va a ser muy doloroso para vos, como dar coces contra el aguijón. El pastor llevaba una vara con un pico de metal puntiagudo y espoleaba para que vaya y dirigir el ganado a otro lugar, y dice, estás dando coces contra el aguijón, estás tirando para atrás y vas a estar más herido, Pablo. Ese pinche va a entrar hasta el fondo. Y era proverbial dar cosas contra el aguijón. Lo usaban como un dicho. Este daño que me querés hacer a mí, Pablo, cada vez va a ser más dañino para vos, porque yo soy Dios. Está diciendo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Quizás soy como Saulo. Algunos estén como Saulo,
dando cosas contra el aguijón, luchando al llamado o contra el llamado. Quizás cosas que han pasado en tu vida y culpas a Dios. Estás enojado con Dios porque yo no merezco esto, dicen algunos. Y no entienden el amor de Dios, y no entienden la misericordia de Dios, y no entienden que Dios está en control y que Dios hace todo para bien, porque no creen en Dios. Y si eres creyente, tal vez estés dando cosas contra el aguijón, quizá también. Alejado de Dios, dando patadas contra la púa, no siguiendo la voluntad de Dios, no queriendo renunciar a cosas que debo renunciar por amor a Dios. Estoy dando cosas contra el aguijón, no estando gozoso. Estoy diciendo, Señor, porque no estoy confiando en Dios. Estoy dando cosas contra el aguijón como creyente hoy porque va a doler. Renunciemos a nuestros deseos y accedamos, cumplamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Temblando y temeroso, y terminamos con el versículo 6, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para compensar el daño que había causado. Cuando reconocemos a Dios, cuando nos reconocemos pecadores, lo primero que decimos es, Señor, tenemos una culpa grande por el pecado, por la maldad que vi en mi corazón, por todo lo que hice mal, por todo a quien lastimé, por las decisiones tomadas en mi vida, que he lastimado a tantos y que hoy seguimos y por ahí pagando consecuencias. Eso es cuando hay arrepentimiento genuino y Saulo le dice, ¿qué quieres que haga? Quiero enmendar. De alguna manera tengo que resarcir todo el daño que hice. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Devuelvo todo, devuelvo la mitad de lo que tengo. Cuando conoció a Cristo. Y una necesidad de ser instruido por Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Decímelo vos ahora. Antes yo me guiaba por mi intelecto, por mi ciencia, por mi poder, por mi jactancia, por mi linaje. Ahora quiero que me instruya, Señor. Ya le había dicho un poquito después, Anania, tiene que sufrir, vas a ver lo que padece por mi mano. Debemos hacer algo, hermano. Debemos hacer la voluntad de Dios. Fíjense que había hecho tanto daño el apóstol, como usted, como yo, pero la reprensión es con compasión, la reprensión del Señor es en amor. Saulo, Saulo, lo llama por su nombre hebreo. 2 veces la sensación de afecto, Saulo, Saulo, porque me persigues, en vez de consumirlo, en vez de destruirlo. Lo corrige con compasión y amor. Y Él se humilla ante Dios. ¿Estamos listos para humillarnos ante el Señor? Aquellos que somos creyentes y estamos dando cosas contra el aguijón en algún sentido de nuestra vida, ¿estamos listos para humillarnos ante el Señor? Aquellos que no conocen al Señor están listos para dejar de dar patadas contra el aguijón porque va a doler. Y el dolor final va a ser mayor. Un lugar de tormento, Dios mío. Pero te quiero rescatar de eso. Vamos a orar. Padre mío y Dios mío, gracias porque has traído palabras, Señor. Gracias, Señor, por este ejemplo que nos das por medio de tu palabra inspirada del apóstol Pablo, Dios mío. Ese corazón transformado por tu amor, por tu gracia, porque Él creyó en ti, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna. Nosotros nos quedamos en tus manos, como iglesia, como cuerpo espiritual de tu Hijo Jesús. Te pedimos guía, Señor, y también guíanos en nuestros días, cuando tomamos decisiones en nuestros vínculos, Señor. Que podamos mostrar que somos tus hijos, Padre Santo. Nos quedamos en tus manos. Gracias por todo nuevamente. Gracias por ese sacrificio de tu Hijo en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.